Bienvenidos, filósofos y filósofas, a Cápsula de Filosofía, Lao Tse. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. En este video hablaremos de la filosofía china, para que poco a poco vayamos conociendo más filósofos. Como bien vimos en la línea del tiempo, para empezar desde una raíz, el cual, como el título que vimos, está orientada en taoísmo, pues antes de hablar de ello, en el siglo VI a.C., estaba una guerra interna por la desintegración de la dinastía Zhou, que fue una dinastía china que gobernó entre los años 1046 a 256 a.C. En fin, esto dio un cambio en la manera de gobernar y más con efectividad, asimismo como clases sociales. Sin embargo, de ese gran volumen de ideas por estos funcionarios se dio a conocer las 100 escuelas de pensamiento, que fueron una serie de filósofos y escuelas que surgieron entre el año 770 al 221 a.C., una época de gran expansión cultural e intelectual en China. En este tiempo coincidía con la filosofía en Grecia, que tenía en común algunas preocupaciones como la estabilidad en el mundo y la religión. Pero esta filosofía evolucionó a partir de la política, que como decíamos en la introducción, la política se basaba en la moralidad y ética que en la naturaleza. Pues continuando, sé que pueden pensar en Confucio, pero no es su video. Así que continuando, estas ideas importantes proceden de Tao Te Ching, que se puede traducir o conocer como el camino y su poder, atribuido a Lao Tse. La verdad se sabe poco del autor, pero se le atribuye que, hablando de este filósofo, es como una figura mística, que por ello dicen que este libro u obra es compilación de diversos eruditos. Pero según la historia, sí se sabe del estado de Shun, un erudito llamado Li Er-Oleotang, que como lo conocemos como Lao Tse, el viejo maestro, que se decía que era el archivero de la corte de Zhou y que Confucio le consultaba sobre algunos ritos o ceremonias. Pues además se dice que abandonó el declive de la dinastía, viajando hacia el oeste, el cual por un guardia en una frontera lo reconoció, solicitando que plasmara su filosofía para luego continuar su camino, por lo que nunca se le volvió a ver. Ya he dicho un poco de él, esto de Tao Te Ching, de los primeros intentos de proponer el gobierno justo, que se basa en la virtud y de posible encontrar si seguía el camino del Tao, que son la base del taoísmo. Es una tradición filosófica y espiritual del origen chino, el cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. Pero para entender el Tao es de entender que los cambios son cíclicos, es decir, pasa de un estado a otro, como por ejemplo día a la noche, verano al otoño, entre otros ejemplos, dejando claro que no son opuestos sino relacionados entre sí. Por eso se entiende como el proceso de cambio, y que lleva más de 10.000 manifestaciones, que comprende el mundo según Lao Tse. También que vivir en armonía con la naturaleza es una de las vías escritas para llevar una vida equilibrada, poniendo como ejemplo un pescador. Significa el respeto al equilibrio del lago y no pescar en exceso. Equilibrio. Sin embargo, como todos conocemos, siempre hay desvíos en el camino. Para él, por medio del deseo y del libre albedrío, que se puede desviar del camino del Tao. Conocer al otro requiere inteligencia. Conocerse a uno mismo, sabiduría. Continuando, para algunos no tiene sentido, ya que se puede caracterizar por el Wu, como el no ser, siguiendo el camino de Wei Wei, que es la no acción. En pocas palabras lo llama en no hacer nada y actuar de acuerdo a la naturaleza, de manera espontánea e intuitiva, sin deseo, sin ambición y sin recurrir a las convenciones sociales. En pocas palabras, el objetivo del Tao es enseñar al hombre a integrarse en la naturaleza, enseñarle a influir, a integrarse en sí mismo en concordancia y armonía. El Tao no es un creador, porque nada en el mundo se crea ni el mundo es creado. Y para finalizar, para resumir estas ideas, Tao, el camino, el origen de todo lo que existe, la raíz de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible,
se logra mediante el Wu Wei, la no acción, relacionados con acciones reflexivas, no impulsivas, actuar en armonía con la naturaleza, una vida solitaria de meditación y de reflexión, y vivir en paz, sencillez y tranquilidad. Y con esto llegamos a conocer un poco a Lao Tse, ya que después Confucio establece las normas para el desarrollo personal y gobierno político, pero eso será en otro video. Así que si te gustó este video, dale like y comparte.